Hoy quiero contarle la historia de Alberto Manuel Francisco Yarini y Ponce de León, el chulo más famoso de La Habana. Nació el 5 de febrero del año 1882 y fue bautizado en la iglesia Nuestra Señora de Monserrate. Su madre, Juana Emilia Ponce de León de Yarini, trabajaba como secretaria de la Junta Directiva del Asilo Huérfanos de la Patria, formados por distinguidas señoras y señoritas. Su padre, Cirilo José Atanasio Yarini y Ponce de León, era uno de los cirujanos dentales más reconocidos de la capital. Incluso su título expedido por la Universidad Nacional de Doctor en Cirugía Dental estaba visado oficialmente. Alberto Yarini, junto a su hermano mayor José Anastasio, quien moriría en 1925, comenzarían su educación en la Escuela San Melitón de La Habana. Posteriormente, en el año 1894, ambos hermanos fueron enviados a los Estados Unidos para completar sus estudios de odontología. Yarini regresó a Cuba en 1901, con tan solo 19 años, hablando inglés a la perfección, además de su español nativo. Yarini era un hombre multifacético, podía ser amable y generoso, lo que granjeaba la simpatía y adoración de muchos, pero también podía ser un matón despiadado si alguien lo traicionaba. Su mejor amigo fue José Basterrechea y Sarduendo, conocido como Pepito. Se conocieron de manera casual en la clínica del padre de Yarini, ubicada en la calle Villegas número 80, entre Muralla y Teniente Rey. Desde el primer instante se hicieron amigos inseparables. Yarini apoyó económicamente a Pepito, pagándole la casa que compartía con su madre y cubriendo todos sus gastos. Pepito nunca trabajó. Sin embargo, la madre de Pepito despreciaba a Yarini y lo culpaba de arruinar a su hijo, aunque era el dinero de Yarini el que sostenía sus cuentas y su hogar. A partir del año 1902, Yarini comenzaría a tener problemas sociales. A pesar de ser proxeneta, Yarini era un hombre de valor y amigo de sus amigos. Fue acusado varias veces. En el año 1902, exactamente 2 de junio, le dio una puñalada de 15 centímetros en la espalda a un hombre de apellido Palacios. Ese sería su primer problema con la justicia. El 3 de marzo del año 1905, Victoria Rodríguez Mena lo acusó de haberse presentado en su casa con una pistola, buscando a su hija Elisa. Ese mismo año, el 7 de junio, la policía procuró su captura por darle una galleta en el mentón izquierdo a un hombre llamado Porfirio Bosch. Una de sus riñas más famosas ocurrió el 23 de septiembre del año 1908 en el café El Cosmopolitan, cuando le dio una bofetada al americano Samuel Smith, quien posteriormente sería primer secretario de la legislación de leyes de los Estados Unidos. Yarini fue detenido. Él siempre negó los cargos y salió bajo fianza de 500 pesos el 13 de noviembre de ese mismo año. Yarini fue a Abacua, juramentado en la potencia Macaró-Efó, fundada en el poblado de Regla en el año 1884, actualmente enterrada, que era la sexta hijada de Acanarán Efó Ecobio Mucarará. Se inició en la sociedad Ecoria Ñena Abacua el domingo 12 de octubre del año 1902, siendo apadrinado por José Toledo Ravelo, alias Morucho el Famba de Ecoria Efó Taibá. Participando en su juramento, Guillermo Molina y Posero, alias el Chino, Mocongo de Macaró-Efó, Luis Mora Mendoza, alias el Americano, Isue de Macaró-Efó, José Vidal Camacho, Isunecue de Macaró-Efó, Feliciano Valido Empegó de Macaró-Efó, José Pedroso Sayas, Moruá de Macaró-Efó, dieron fe de la consagración hombres como Julián Granda, alias El Chino, segundo Iyamba de Bión Efó, José Estrada García, Ecueñón de Ecoria Efó primero, Cecilio Michel, Famba de Ecoria Efó primero, Juan Rondón Empegó de Ecoria Efó segundo, Cayetano Fumero, alias Chagaray, Isue de Azoir y Bondá, Ignacio Rodríguez Galler, alias Pata de Gallina, Iyamba de Bacocó, Vicente Prado Espino, alias Vicente el Gallego, segundo Mocongo de Bión Efó, Eduviges Ramos, alias Apapipio, Mocongo de Batanga Efó, entre otros que estuvieron presentes. Esto es tomado de libros manuscritos antiguos hechos por José Vidal Camacho, Isunecue de Macaró-Efó y Ecobio de Yarini, y heredados por Gregorio Martínez Garavito, quien murió centenario como el último hombre que quedaba de Ecoria Efó Taibá. Yarini tenía vínculos cercanos con políticos de la época. Era un hombre muy preparado. Por ejemplo, fue amigo de Alfredo Sayas, con quien tenía también negocios. Los políticos buscaban el voto del pueblo y el dueño de las calles era Yarini. Años después de su muerte, exactamente en el año 1921, Alfredo Sayas sería presidente de la República.
También Yarini tenía varios tipos de negocios. Ejemplo, tenía licencia de arrendamiento del Castillo de las Chorreras. Pero la encantadora vida de Yarini como rey de San Isidro pronto daría un giro radical. En La Habana existían muchas casas de mala reputación, incluyendo una dirigida por el francés Louis Letot, que importaba prostitutas directamente desde París. La vida del proxeneta Yarini se había desarrollado hasta el momento de los sucesos de San Isidro en una relativa calma. La llegada al puerto de La Habana en el año 1909, procedente de Francia, de una joven rubita llamada Berthe Lafontaine, quien muy pronto responderá al apodo de la Pequeña Berta. La francesita había sido traída a Cuba por un paisano suyo llamado Louis Letot, honorable chulo francés que hacía sus viajes entre La Habana y Europa en busca de nuevas mercancías. Fue durante uno de los viajes de Letot que la Pequeña Berta se puso bajo la sombra augusta de Alberto Yarini, quien le quitó a Letot una de las mejores mujeres que éste explotaba, ya que las prostitutas francesas eran muy solicitadas. Las diferencias entre Yarini y Letot comenzaron cuando, a su regreso de Europa 3 meses después, Letot se entera de lo ocurrido en su ausencia y es recibido por Yarini en el muelle de la Machín. El galo, en tono armónico, le dice a Yarini: Alberto, sé que Berta vive contigo, estate tranquilo, no te la voy a enamorar, pero eso sí, si ella me manda a buscar, me la llevo. Y esto encendió la rivalidad, porque Letot también tenía poder en las calles y mucha influencia. Pasado el tiempo, Yarini y Letot salieron a tomar unas copas en un bar cercano a los muelles, como si nada hubiera pasado. Poco tiempo después, Berta le escribía a su examante que la fuera a buscar, pues estaba dispuesta a volver con él. Es entonces que la intriga y las comidillas se propagaron por todos los prostíbulos, cafés y centros de diversión. Letot, gran filósofo en su especial modo de vivir, lejos de reñir con Yarini, le hizo saber que estaba en Cuba, como había estado en otras partes del mundo, para explotar mujeres, no para hacerse matar por ellas. Días antes de su muerte, Yarini demostró su valor de forma notable. Sabiendo que había una emboscada en su contra, caminó sin miedo por la calle Paula, vestido de traje blanco con bastón y sombrero. Se detuvo frente a sus enemigos armados y comenzó a hablarles con calma, demostrando a Letot que no temía nada. El día trágico fue el lunes 21 de noviembre del año 1910. Quizás por rencor o tal vez a causa de la presión ejercida por el resto de los chulos del barrio para que tomara posesión respecto al asunto, Letot no pudo controlarse e ideó una emboscada para terminar con la vida de quien en ese momento era su peor enemigo. Todo sucedió entre las 7 y las 8 de la noche en la calle San Isidro, entre Compostela y Habana. Yarini salía de la casa número 60, donde ejercía la prostitución la Pequeña Berta. Fue agredido por Louis Letot, quien antes había escondido a sus hombres armados en los tejados. En cuanto se encontraron, Letot abrió fuego contra Yarini, disparándole con un revólver que portaba, a cuyos disparos contestó con otros Yarini, enfrentándose en un combate en el cual tomaron parte José Bastarrechea, que disparó contra Letot, acertándole 5 disparos, uno de ellos en la frente. También estaban ahí Jean Boyo, César Mamón y Jean Petillán, que a su vez dispararon sus armas contra Yarini, causándole a este las siguientes lesiones, impactándole 3 veces. Una de las balas le dio en el abdomen, herida que resultaría mortal. Al llegar la policía, comandada por el capitán Luis de la Cruz Muñoz, se hicieron cargo de los heridos Letot y Yarini. Al ver la policía que Pepe Basterrechea se da a la fuga, el vigilante de la posta 493, Carlos Barona, y un agente de la policía secreta nombrado José Marichal salen en su persecución, logrando detenerlo. Pepito es acusado por los 2 policías mencionados de haber arrojado un revólver, el cual hallado en la vía pública, y además de haberle hecho 2 disparos contra ellos. Además de la detención del joven Pepe, la policía efectuó 14 detenciones de individuos por sospechar que pudieran estar implicados en dicho suceso. Cuando Letot y Yarini llegaron a la casa de socorros del distrito, en la calle Salud, ya el primero de ellos había fallecido. Los recibe el doctor Cueto, que al reconocer a Yarini, comprendió que su estado era muy grave, pues tenía atravesado el cuerpo de un lado a otro, y dispuso que fuera trasladado al hospital de emergencia, como así se hizo. Yarini presentaba una herida en el costado izquierdo, saliéndole el proyectil por el derecho, otra herida en la cabeza y otra en el hombro, siendo víctima de 3 impactos de bala.
gravemente herido, Yarini se enteró que Letot había llegado a la casa de socorros ya muerto. Como dato curioso, el general Fernando Freire de Andrade, amigo íntimo de Yarini, estaba allí presente en el hospital de emergencias. Sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, Yarini hizo un esfuerzo sobrehumano. Escribió una nota en la que asumía la responsabilidad de haber disparado a Letot, exonerando a su amigo Pepito de cualquier estado de culpa y entregándole dicha nota al general Freire de Andrade. De los 14 detenidos, fueron 10 puestos en libertad por no tener cargo alguno en contra de ellos, quedando detenidos solamente los vecinos franceses Jean Petitjean, vecino de la calle Habana número 199, Jean Boggio, vecino de la calle Velasco número 14, César Mamón, del mismo domicilio que el anterior, y el joven cubano José Basterrechea. A las 11 de la mañana, el joven Yarini, contra todo pronóstico, continuaba en estado de extrema gravedad, mientras se iban personando en las afueras del hospital de emergencias amigos y admiradores. Alberto Yarini falleció el 22 de noviembre a las 10:30 de la noche, allí en el despacho del director del hospital Matías Duque. Fue velado esa misma noche por familiares y amigos íntimos. El cadáver de Yarini, custodiado por la policía, fue trasladado a la residencia familiar de Galiano número 22, entre Animas y Lagunas. Sus amigos políticos habían organizado todo para velarlo en el círculo conservador, pero su padre se opuso. Su velorio público fue histórico. Más de 10.000 personas pasaron por la capilla para rendirle homenaje, todos demostrando su respeto hacia un hombre que constituía todo un personaje para los habaneros. Su cuerpo fue velado por guardias de honor que se relevaban cada 5 minutos. 2 días después, en la mañana del 24 de noviembre, salió el cortejo fúnebre hacia el cementerio Colón. Fue lo nunca visto aquel sepelio. Tras él se abarrotaron cientos y cientos de personas que querían ver pasar al chulo más famoso de La Habana. Se calculaba que más de 200 coches desfilaban en una despedida, incluyendo al presidente de la República del Estado Mayor, José Miguel Gómez y Gómez. El entierro fue multitudinario. Miles caminaron por toda La Habana hasta el cementerio Colón. El ñáñigo desfilaba al lado del catedrático, el político junto a la prostituta y el Truján junto al policía. El ataúd era transportado en hombros de 6 amigos que se turnaban por tramos. A sus espaldas habían más de 10.000 personas caminando hacia el cementerio. El general Armando de Jesús de la Riva, jefe de la policía, garantizaba el orden al frente de un grupo de agentes. El ilustre sociólogo Enrique José Barona, figura dirigente del Partido Conservador, encabezó con su firma la esquela mortuaria de Alberto Yarini. El comandante del Ejército Libertador, Miguel Coyula Yaguno, tuvo a su cargo las palabras de despedida del duelo. Pepito Basterrechea fue llevado a juicio por asesinato, pero fue absuelto gracias a la nota de Yarini. Sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. Colgó en su casa una foto de Yarini en honor a su gran amigo. No justo no, Yarini fue un hombre valiente, muy querido y respetado, incluso por los más peligrosos de La Habana. Era un personaje notable, pero también un proxeneta y parte de la vida mala. Mi video tiene un fin educativo. Nunca le diré a ningún joven cubano que siga sus pasos, porque ya vieron su final con tan solo 28 años. Este es mi homenaje a Alberto Manuel Francisco Yarini y Ponce de León, Ocobio, Macaroefo, Eque, Itá, Macondoroco, Bongo, Ocobio Mucarará, conocido como Enquico Mañón Quibí, el gallo de pelea de San Isidro.